Soy la estudiante Juliana Cáceres Pérez y voy a hacer la presentación de mi perfil de tesis para la materia de tesis y metodología de la investigación como idea vaga del acoso laboral. Una vez definido nuestra idea vaga, realizamos el tema de investigación, el cual debe contener operación intelectual, área de estudio, área temática, área de espacio y área de tiempo, el cual delimitamos que va a ser un análisis jurídico penal sobre las sanciones que existen contra las personas que cometen acoso laboral en la legislación boliviana en el año 2022. Teniendo delimitado nuestro tema de investigación, partimos con el objetivo general, que llegaría a ser el analizar desde el punto de vista jurídico penal las sanciones que existen contra el acoso laboral en la legislación boliviana para identificar las sanciones y determinar el proceso de investigación. Teniendo nuestro objetivo general, pasamos a desglosar nuestros objetivos específicos en base a preguntas, las cuales no se responden, sino se formulan como oraciones, que serían para nosotros definir el concepto de acoso laboral, definir qué es un acosador, describir las consecuencias que genera el acoso laboral en las víctimas, describir las consecuencias que existen en nuestra legislación contra el acoso laboral, reseñar los antecedentes del acoso laboral, determinar los medios para prevenir el acoso laboral según la legislación boliviana, describir los convenios internacionales que se podrían implementar para disminuir el acoso laboral, determinar las causas del acoso laboral y por último describir el proceso que se realiza después de una denuncia de acoso laboral según nuestra legislación. Después de realizar nuestro objetivo general y específico, pasamos a revisar si nuestro tema de investigación tiene viabilidad, si es posible realizarse o no en nuestro caso, como es un análisis sobre nuestra propia legislación, entonces es viable, vemos que es viable, ya que igual, como mencioné, los objetivos específicos, ya sea que hagamos una legislación comparada, podemos tener acceso a esa información a través de fuentes linkográficas. Una vez determinado la viabilidad de nuestro tema de investigación, pasamos a proponer nuestra hipótesis, en la cual yo realicé una hipótesis causal, la cual es la falta de leyes sancionatorias en la legislación boliviana contra el acoso laboral provoca fallas en el desarrollo de procesos de investigación e injusticia para las víctimas en las resoluciones. Como se puede ver, hay dos variables de efectos, las cuales tienen una medición parecida, ya que una es por registros de expedientes y la otra tiene la diferencia en que se puede medir también con una encuesta sobre la satisfacción respecto a las resoluciones, ¿no? En cuestión a la variable de injusticias para las víctimas en la resolución. La justificación. Existen varios tipos de justificaciones, pero en este perfil vamos a hablar sobre 3 tipos de justificaciones: justificación científica, personal y humano-social. En la justificación científica podemos evidenciar, ¿no?, que el acoso laboral es algo evidente en un trabajador que vive, evidentemente un trabajador, y el Estado debería implementar y ver una mejor viabilidad de los procesos contra esta conducta, ya que si bien la Constitución Política del Estado y la Ley del Trabajo prohíben esta conducta, no hay una ley que le dé la importancia necesaria para sancionar a las personas acosadoras en el área laboral. Y entonces este análisis nos va a permitir poder ver qué leyes, haciendo una comparación, una legislación comparando legislaciones, perdón, qué leyes podemos implementar y dónde están las falencias de nuestra legislación con respecto a estas sanciones y el procedimiento que se realiza a este tipo de conducta. En mi justificación humano-social, evidentemente, viendo los antecedentes del acoso laboral, así mismo como las consecuencias, este trabajo nos va a ayudar a tener una visión más amplia sobre las sanciones y, como mencioné antes, cómo poder mejorarlas y así las víctimas de acoso laboral no tengan una retardación de justicia, ya sea que no se implemente, ya sea que es evidente que no se puede realizar justicia
rápida, por lo menos que los procesos sean favorables para las víctimas y no haya insatisfacción o salgan insatisfechas con las resoluciones y no se les resuelva, ¿no? Porque podemos tener, y como una de las fuentes, según investigación que realicé, en la Defensoría del Pueblo exige que el acoso, que si vos vas a denunciar un acoso, sea comprobable, ¿no? Y evidentemente el acoso laboral trae consecuencias psicológicas en las víctimas, entonces podríamos con este análisis nosotros evidenciar y poder ver las consecuencias que traen para las personas que son víctimas de este acoso. En mi justificación personal, como mencioné antes, como nuestra legislación carece de normativas que sancionan esta conducta, ya que tampoco se encuentra tipificado como un delito en el Código Penal, quizás pienso que se le debería dar mayor importancia a dar mejores sanciones a este delito por el tipo de consecuencias que tienen y también así el proceso y la información que llegue a más gente, porque es un daño a la sociedad, es un daño personal, porque uno como trabajador está vulnerable a sufrir acoso. Ahora les voy a empezar a explicar la metodología que utilizaríamos en nuestro perfil de tesis, de nuestra investigación. Les voy a dar un enfoque deductivo, ya que vamos a partir de generalidades, de casos que ya están concretos, de que vamos a analizar como nuestra hipótesis, como dice nuestra hipótesis, la revisión de los registros de expedientes, de casos que ya están concretos, hechos y con resoluciones, para evidenciar, para verificar las falencias, las falencias en el proceso, las falencias en dictar sanciones a esta conducta. Nuestro diseño va a ser cuasi experimental porque vamos a aplicar ciertas, como más adelante les voy a explicar en las técnicas, eh, a un determinado grupo de personas que ya han sido puestas bajo nuestra causa, la variable de causa que son las leyes, la falta de sanciones. Entonces vamos a hacerles, más adelante les voy a explicar las técnicas y herramientas que voy a utilizar para hacer mi diseño de investigación y esta va a ser cuasi experimental. Mi tipo o nivel de investigación va a ser explicativa, como les expliqué, perdón, valga la redundancia, eh, va a ser explicativa ya que al nosotros analizar las sanciones, hacer una legislación comparada, evidenciar las pocas normativas que existen, porque ya solamente la regula la Constitución, que define nuestros derechos, obviamente, la ley del trabajo, no nos va a dar una explicación sobre por qué estas sanciones, por qué eh, se realiza el proceso, cuando nosotros vamos a dar el concepto de por qué perdón, qué es un acosador, qué es acoso laboral, describir las sanciones y obviamente explicar y describir las medidas preventivas que tiene el Estado para, para los trabajadores y evitar, como dice su nombre, prevenir que sufran este acoso laboral. Entonces nuestro tipo o nivel de investigación va a ser explicativo. Para el método va a ser histórico. ¿Por qué histórico? Porque vamos a basarnos en hechos, en casos ya concretos, con resoluciones. Vamos a investigar los antecedentes del acoso laboral, las legislaciones que antes evidentemente no existía, las normas que existen ahora para regularlo. Entonces, al realizar ese análisis estamos basándonos en cosas que ya pasaron, histórico, por eso nuestro método va a ser histórico, porque va a estar basado en hechos que ya pasaron, hechos concretos a analizar. Y nuestras técnicas, como les mencioné, van a ser encuestas y como todas técnicas tienen sus herramientas o instrumentos de investigación. El que yo voy a utilizar van a ser cuestionarios. Cuestionarios para evidenciar el nivel, el alcance que está teniendo esta ley, estas normativas, si están la gente, las que han sido víctimas de acoso laboral, si están conformes con la aplicación, cómo se está aplicando,
si es flexible la ley, si les permite tener justicia y si la gente tiene conocimiento, porque vamos a describir el proceso después de una denuncia, cómo debe proceder. Entonces, vamos a utilizar cuestionarios para tener esa información y así analizar en el contexto de la sociedad qué es la información que tiene la sociedad y cómo podemos anexarlo al tema jurídico penal. Nuestras fuentes de investigación llegarían a ser fuentes bibliográficas, empíricas, audiovisuales o visuales y fuentes linkográficas. Las fuentes bibliográficas llegarían a ser la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, de donde sacaríamos conceptos de acoso laboral, la Constitución Política del Estado, que es la máxima norma que protege al trabajador con respecto al acoso laboral, porque prohíbe cualquier acto de acoso laboral. También las legislaciones comparadas serían nuestras fuentes bibliográficas. También están las fuentes empíricas, que son, como mencioné antes, por ejemplo, el Ministerio Público ha dejado a cargo a la Defensoría del Pueblo para que estos se encarguen de hacer prevalecer los derechos de las personas. Pero evidentemente se sabe que no se puede, que es un poco complicado realizar la defensa de nuestros derechos. Entonces vamos a analizar las opiniones y el conocimiento que tienen, la información que da el defensor del pueblo, porque evidentemente existe una plantilla informativa del Ministerio Público en la que, como les mencioné aquí, les mostré en mi justificación científica, es esta la que ha sacado la Defensoría del Pueblo, en la que nos explica qué es un acoso laboral y también nos dice, ¿no?, que el acoso laboral tiene que ser comprobable, nos dice a dónde denunciar, cómo hacer el proceso. Entonces, esa sería una de nuestras fuentes empíricas. Y como fuente empírica también sería la infográfica, ya que yo me ayudé mediante el internet para hallar esa plantilla, así también las demás información, un poco más irrelevante, pero no menos importante, como también así fuentes audiovisuales, que son las imágenes que les mostré durante mi perfil de tesis. Con esto finalizaría la presentación de mi perfil de tesis. Gracias.